Nicaragua. No podrán, aún les lancen piedras y balas. No podrán contra el sonar de miles de corazones, unidos esta vez por la libertad. Lo siento, abuelita, no hice caso y me fui. No pude quedarme quieto. No pude quedarme ahí sin moverme. Solo viendo morir a mis hermanos. Los chavalos aguerridos luchando hasta morir. Lo siento, madre, no pude quedarme quieto. Contra todos no podrán, porque el amor es lo que nos mueve. El amor a la madre patria que quiero defender. Buenos días, señoras y señores. Voy a contarles un relato corto de una historia larga. Mi país, Nicaragua, inició el siglo XX con una dictadura. La dictadura de 16 años de José Santos Zelaya, que fue derrocada por un levantamiento armado en 1909, que dio lugar a una intervención militar que duró hasta 1933. Un año después, se instauró una dictadura, la dictadura de la familia Somoza. Esta dinastía fue derrocada por una insurrección armada. Durante la década posterior, tuvimos una guerra civil entre sandinistas y antisandinistas, con el agravante de que como país fuimos peones de la Guerra Fría. Dictaduras, guerras, intervenciones militares extranjeras, así pasamos todo el siglo XX, los nicaragüenses. Después de decenas de miles de muertos, finalmente llegó la paz en 1990. Arduas negociaciones entre los bandos enfrentados en la guerra en esa década abrieron el camino para la paz a través de un proceso electoral. Ese proceso es lo que permitió encontrar la clave para que se iniciara un proceso de transición que permitiera pacificar el país y sentar las bases de un régimen democrático. Por primera vez en nuestra historia, y lo repito, por primera vez en nuestra historia. Yo nací en la década de los 80, en plena revolución y en plena guerra, en el seno de una familia sandinista que me enseñó a respetar al general de hombres libres, Augusto C. Sandino. Un ideario que se sustenta con la frase patria y libertad. Ser sandinista en una sociedad desgarrada implicó contradicciones familiares. Mi padre, al igual que miles, se comprometió con la revolución sandinista, con el anhelo de cambiar la historia de nuestro país. Lamentablemente, sus aspiraciones se vieron frustradas. En lugar de justicia social, progreso y democracia, cosechamos guerra y atraso. 30 años después, Nicaragua, después de alcanzada la paz, es el segundo país más pobre de América Latina. Precisamente por esa razón, yo decidí estudiar economía, pensando como adolescente que al ser esta la ciencia de la distribución de los recursos escasos, podría contribuir a resolver el problema de pobreza de mi país. Al graduarme de economista, me estrellé con una realidad. Los economistas pueden recomendar, pero quienes toman las decisiones son los políticos. Por azares de la vida, una vecina muy querida, la poeta Vidaluz Meneses, que en paz descanse, me invitó a una reunión política del partido Movimiento Renovador Sandinista. Rápidamente fui electa miembro de la directiva nacional del partido y posteriormente diputada en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Entré a la política en el marco de esa transición democrática y vi y sufrí paso a paso el rigor del desmantelamiento
de la democracia. El partido al que pertenecía fue declarado ilegal. Fui víctima de agresiones físicas y amenazas brutales por parte de las fuerzas represivas del régimen de Daniel Ortega. Más tarde, fui despojada arbitrariamente de mi cargo como parlamentaria, junto con 25 más de mis colegas, por el delito de ser opositora al régimen. El régimen dictatorial se afianzó, pero con ello renovó nuestras fuerzas y nuestro ánimo por luchar por la libertad y por la justicia. Y aquí estoy, y aquí estamos los nicaragüenses, con nuestros sueños invictos, con pesados desafíos, pero con la misma pasión y la misma energía del primer día. A partir del año 2007, el año en que Daniel Ortega llegó al poder, comenzó un proceso sistemático de demolición de uno a uno de los pilares de la democracia representativa. Eliminó el Estado de Derecho, se burló de la voluntad popular expresada en las urnas a través de fraudes electorales, destituyó arbitrariamente a cargos legítimamente electos como concejales, alcaldes y diputados. Se vulneraron los derechos y las garantías ciudadanas, hasta el derecho a la vida. Se ilegalizó organizaciones, se anuló la independencia de los poderes y las Fuerzas Armadas se subordinaron a Ortega. Señoras y señores, no estamos hablando de una democracia imperfecta o de baja intensidad. No estamos hablando de un autoritarismo competitivo. No, señores. Estamos hablando de una dictadura, lisa y claramente una dictadura. Hasta antes del 18 de abril, el régimen tuvo la habilidad de escapar al escrutinio de la comunidad internacional. Gobiernos y organizaciones conocían los desmanes de Ortega, pero concentraban su atención en otros países. Facilitó la mimetización del régimen, la aparente pasividad del pueblo de Nicaragua. Esa pasividad usualmente era tomada como un signo de respaldo, cuando en realidad era miedo. Sin embargo, la acumulación de agravios económicos, políticos y sociales rebasó por fin la paciencia del pueblo y estalló la rebelión cívica y pacífica el 18 de abril, encabezada por jóvenes valientes en mi patria. La copa que derramó el vaso fue la imposición de unas bárbaras reformas al sistema de pensiones por una quiebra virtual a causa de la gestión corrupta del régimen de Ortega. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofreció un retrato de cuerpo entero del régimen. En su informe, el 21 de mayo, reportó 76 personas asesinadas, 868 heridos, 438 detenidos y un número indeterminado de desaparecidos. Parecería un reporte de guerra, pero no lo es. Y esa lista fatídica sigue creciendo día con día. Además de los asesinatos, heridos y desaparecidos, el informe señala textualmente que se produjeron detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles e inhumanos, censura y ataque contra la prensa y otras formas de amedrentamiento y hostigamiento, con la única finalidad de disminuir las protestas e inhibir la participación ciudadana. Estamos, señores y señoras, en presencia de delitos de lesa humanidad. Con toda claridad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la represión estuvo a cargo de las fuerzas policiales y parapoliciales. Pero aún más brutal es que el régimen utilizó a los hospitales públicos, que son pagados con los impuestos de los nicaragüenses, como medios represivos. Pues según el mismo informe, cumpliendo órdenes jerárquicas, se negó la atención a los heridos. Hoy, en Nicaragua, se celebra el Día de las Madres. Todo el país está en las calles, acompañando a las madres que han perdido a sus hijos.
a las madres que no saben dónde están sus hijos porque están desaparecidos, a las madres que están cuidando a los heridos. Ese es el Día de las Madres que hoy estamos celebrando en Nicaragua. Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca durante décadas mostraron generosidad y apoyo al proceso de paz y democratización en Nicaragua. A sus pueblos, gobiernos y organizaciones hago un llamado a que vuelvan su mirada nuevamente a mi país. La Unión Europea, sus países, instituciones, siempre han mantenido lazos estrechos con la cooperación con mi país. Hago un llamado al Parlamento Europeo, a los gobiernos de la Unión, a la alta representante para Relaciones Exteriores, al representante especial para los derechos humanos, para que miren Nicaragua, para que alcen la voz por la lucha y por la libertad que está librando Nicaragua. A las Naciones Unidas, al alto representante y comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, les pido que miren a Nicaragua y que tomen acciones concretas en favor de la libertad y la justicia en mi país. ¿Cuáles son las demandas del pueblo de Nicaragua? Es justicia. Que quienes cometieron estos crímenes de lesa humanidad sean juzgados. Es que cese la violencia del Estado contra la ciudadanía que está protestando pacíficamente. Es que podamos tener elecciones justas, libres y transparentes para poder decidir el país en el que queremos vivir. Y a ustedes, amigos y amigas en esta sala, les pido su solidaridad. Y su solidaridad se puede concretar hoy con una selfie, demandando justicia, demandando el cese a la violencia, utilizando el hashtag SOS Nicaragua. Les pido su solidaridad con el pueblo de Nicaragua que se está inmolando por la libertad, por la justicia y por la democracia. Les pido su solidaridad para que no sea en vano la muerte de estos centenares de jóvenes. Y como proclama nuestro gran poeta Rubén Darío, yo les aseguro que Nicaragua va a ser libre, porque Nicaragua está hecha de vigor y de gloria, y Nicaragua está hecha para la libertad. Gracias.